Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Guillermo López Espinosa y a continuación haré un pequeño resumen de lo que fue el primer laboratorio de hidráulica, el cual consistió en el resalto hidráulico. A continuación compartiré mi pantalla para mostrar el Excel donde se realizaron todos los cálculos del laboratorio. Bueno, para iniciar, una breve definición de lo que es el resalto hidráulico. Este fenómeno es un flujo que está constantemente cambiando de forma instantánea. Este flujo se produce cuando se da la transición de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Algunas de las características del flujo turbulento en los resaltos hidráulicos por ejemplo, se presencian altos niveles de turbulencia, se incorpora aire en el flujo, hay macrovórtices y la otra característica muy clásica de este fenómeno es la disipación de energía cinética. Bien, entonces, como se puede observar, la geometría del canal está por 80 milímetros, debido a que el canal que se tenía en la universidad, en el laboratorio, tenía una solera de 80 milímetros. El canal era rectángulo, por lo tanto el ancho superficial también es 80 milímetros. Y bueno, el tirante va a ir cambiando en cada sección y dependiendo del caudal. Entonces yo dividí el laboratorio en cuatro casos. Eh, en los dos primeros se da un resalto hidráulico debido a una compuerta con descarga por el fondo, como se puede observar aquí, donde el tirante uno es el tirante antes del resalto hidráulico y el tirante 2 es el tirante cuando el flujo otra vez se estabiliza post resalto hidráulico. En los cuatro casos va a haber dos casos con un caudal de 1,6 litros por segundo y otros dos de 2 litros sobre segundo. En el caso 3 y 4, el resalto hidráulico se da debido a un vertedero dinámico. Y bueno, se tiene el tirante uno que es antes del vertedero, el tirante 2 que es antes del resalto hidráulico, y el tirante 3 que es post resalto hidráulico, cuando el fluido 3 se estabiliza. Bueno, entonces para el primer caso, es decir, un resalto hidráulico debido a una compuerta con descarga por el fondo, para un caudal de 1,6, el caudal se convirtió a milímetros cúbicos sobre segundo, se halló el área dividiendo estos eh, con el tirante, mejor dicho, la solera, y al igual que el área 2 y bueno, se realizaron los respectivos cálculos con fórmulas básicas, como por ejemplo caudal entre área. Eh, Conociendo el área y el ancho superficial, se halló la profundidad hidráulica, el perímetro, luego el radio, la gravedad está en milímetros y la viscosidad cinética, mejor dicho, para un fluido, en este caso el agua, a una temperatura de 5 grados centígrados. Bueno, casi todos estos datos salen de la geometría del canal. Y bueno, el profesor nos brindó cuatro fórmulas para hallar la longitud. Como se puede observar de la primera fórmula, la longitud sale un dato muy diferente al resto, por lo cual se elimina, se ignora y se saca un promedio de las tres longitudes restantes que están más o menos cercanas. Y eso nos da una longitud de 220,79 milímetros. Por otro lado, se calculó la energía. Esta energía se calcula en ambos tramos, es decir, en el tramo antes del resalto hidráulico y en el tramo posterior al resalto hidráulico. Em, la fórmula de la energía es el tirante más la velocidad al cuadrado entre dos veces la profundidad hidráulica.
Y bueno, la energía más bien la vamos a expresar en metros y la energía en el tramo antes del resalto hidráulico nos da un resultado de 0,15 metros y la energía 2, que sería energía post resalto hidráulico, nos da de 0,06 metros. Finalmente, calculando el tipo de flujo, se utilizaron los dos números especiales adimensionales, como lo son el de Reynolds y el de Flood. Bueno, aquí la ecuación es que es la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinética, como se puede observar acá en la función. Y para Fruit es la velocidad entre la raíz de la profundidad hidráulica multiplicada por la gravedad. Y bueno, aquí se pusieron funciones para que Excel nos determine qué tipo de flujo es. Por ejemplo, como se puede observar, si es que el Reynolds es mayor o igual a 2000, es un flujo turbulento. Si es que el Reynolds se encuentra entre 500 y 2000, es un flujo en transición. Y finalmente, si el número de Reynolds es menor o igual a 500, se trata de un flujo laminar. En este caso sale un flujo turbulento y al igual para el número de Flood se realiza una función donde si Flood es menor a 1 es un flujo subcrítico. Si Flood es igual a 1 es un flujo crítico y si el número de Flood es mayor a 1 se trata de un flujo supercrítico. Bueno, eso se realizó para ambos tramos y se obtuvo que el primer tramo es un flujo turbulento supercrítico y el segundo tramo es un flujo turbulento subcrítico. De la misma manera, se realizó para el caso 2, donde se trata de un resalto hidráulico causado por una compuerta con descarga en el fondo, donde digamos tenemos dos tirantes, y el caso 2 trabaja con un caudal de 2 litros por segundo. Igualito se transforma a milímetros cúbicos, el área se saca con el tirante y el ancho de la solera. Y bueno, velocidad, que es la división entre el caudal y el área, y el resto de datos que salen de la geometría. La gravedad le estamos trabajando en milímetros, por eso es que es 9810, y la viscosidad cinética sigue siendo igual para el agua a 5 grados centígrados. De la misma forma, se calcularon las cuatro fórmulas de la longitud, donde nuevamente la primera es un valor atípico, diferente al resto, por lo cual se ignora, y se sacó el promedio de estas tres, como se puede observar acá. La suma de estas tres longitudes dividido entre 3. Y eso nos da una longitud de 234,87 milímetros. Con respecto al cálculo de energía, igualmente hay dos tramos, por lo cual se calcularon dos energías. Y bueno, la energía otra vez nuevamente la vamos a expresar en metros. Y la energía en el primer tramo el resultado es 0,18 metros aproximado, o sea, redondeados. Y en el tramo 2 la energía es 0,07 metros, como se puede observar aquí. También se calculó el tipo de flujo con el número de Reynolds. Como se puede observar, es un flujo turbulento y el número de Flood nos indica que es un flujo supercrítico. En ambos casos también se utilizó la función que ya fue mencionada con los condicionales también ya mencionados que determinan el tipo de flujo. Y en el tramo 2 nos salió que es un flujo turbulento y subcrítico. Pasando al caso 3, ahora se trata de un resalto hidráulico generado por un vertedero dinámico, como se puede observar en la figura. Esto se idealizó más o menos en el laboratorio de la universidad. Y aquí vamos a tener, digamos, vamos a considerar tres tirantes. Uno, el que se encuentra antes del vertedero dinámico. El segundo, que es el tirante previo al resalto hidráulico. Y el tirante número 3, que es el tirante post resalto hidráulico.
cuando el fluido ya se estabilizó. Entonces, el caso 3, como se puede observar acá, corresponde a un caudal de 1.6 litros sobre segundo. Se puede observar ahí. Y de la misma manera, como en los otros dos casos, se transformó a milímetros cúbicos sobre segundo, se calculó el área 1, el área 2, y en este caso también tenemos área 3, porque ya vamos a considerar tres tramos. De la misma manera, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Eh, y igualito la profundidad hidráulica, 1, 2, 3, los radios hidráulicos, la gravedad en milímetros sobre segundo al cuadrado y la viscosidad que es constante, ¿no? Para el agua, 5 grados. Bien, entonces se calculó las longitudes con las cuatro fórmulas. Nuevamente con la primera fórmula nos salió un valor atípico, por lo cual se descartó. Y como se puede observar acá, se sacó el promedio de estas tres longitudes y ese promedio nos resultó 227.3 milímetros. Con respecto al cálculo de las energías, de la misma forma, ahora son tres tramos, por lo tanto, tres energías. La energía siempre expresa en metros. En el primer tramo nos sale 0.1 metros. La energía en el tramo 2 nos sale 0.19 metros. Y en el tramo 3 la energía es de 0.07 metros. Finalmente, para el caso 3 se calculó el tipo de flujo. Al ser tres tramos vamos a tener, digamos, o sea, el flujo va a estar de tres formas, ¿no? En el tramo 1 nos sale que es un flujo turbulento subcrítico. Luego del vertedero dinámico se convierte en un flujo turbulento supercrítico. Y finalmente, después del resalto hidráulico, el flujo pasa a ser turbulento subcrítico. Esto se determinó de la misma manera con la función, con con las diferentes pruebas lógicas, por así decirlo, y en base a los números calculados aquí. Como ya fue mencionado, el número de Reynolds es la multiplicación de la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinética, y el número de Froude es la velocidad entre la raíz de la profundidad hidráulica por la gravedad. Finalmente, en el caso 4 nos seguimos encontrando en el resalto hidráulico generado por un vertedero dinámico. En este caso, el caudal va a ser de 2 litros sobre segundo, y al igual que en los otros tres casos, se transforma a milímetros cúbicos sobre segundo. Se calcula área 1, área 2. De la misma manera se calcula área 3. Luego velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, las profundidades hidráulicas 1, 2 y 3, y el perímetro 1, 2 y 3. Esos son datos geométricos. Luego tenemos la gravedad en milímetros sobre segundo al cuadrado y la viscosidad cinemática para el agua a 5 grados centígrados. Bien, de la misma manera se utilizaron las cuatro fórmulas para calcular la longitud. La primera nos resultó un valor atípico, por lo cual se descartó y se sacó el promedio, como ya fue mencionado antes, y este promedio resulta 252.39 milímetros. El cálculo de energía, al haber tres tramos, como ya fue mencionado, habrán tres energías, se calcularán tres energías en metros de energía. La primera energía nos sale 0.12 metros, la segunda energía nos sale 0.096 metros y la tercera energía nos sale 0.073 metros. Finalmente se calculó el tipo de flujo, al igual que en el resto de casos, mediante el número de Reynolds y el número de Froude en tres tramos, como se puede observar aquí, tramo 1, tramo 2, tramo 3, por lo que tenemos tres números de Reynolds, 2 y tres números de Froude, como se puede observar. En el tramo 1 nos salió que es un flujo turbulento subcrítico, y en el tramo 2 nos sale que es un flujo turbulento supercrítico.
Finalmente, en el tramo 3 nos sale que es un flujo turbulento subcrítico. Bien, entonces para concluir con este video quisiera dar mis conclusiones. Em, en primer lugar, uno de los aspectos que llamó la atención es que las longitudes de resalto hidráulico, o sea, calculadas mediante estas ecuaciones, no coinciden con las calculadas en el laboratorio. Como se puede observar, por ejemplo, digamos, este es el caso 2, nos dice que la longitud es de 234,87 milímetros. Y tenemos que el caso 2 nos sale una longitud de 300 milímetros. Entonces, eso es lo primero que, digamos, llamó la atención y eso me llevó a la conclusión de que el experimento no se realizó al 100% adecuadamente. Pues el ojo humano, digamos, no es preciso ni exacto y además hay que considerar que siempre el Excel arrastra error. Y bueno, al igual que el resto de las calculadoras. Em, de la misma forma, como fue mencionado como se menciona en el marco teórico del informe, el resalto hidráulico es un fenómeno que se basa en el principio de la conservación de energía, lo que significa que las energías de los diferentes tramos deberían ser iguales, cosa que no ocurre al realizar los cálculos mediante las ecuaciones de energía. Esto evidencia una vez más que el error, digamos, de las mediciones en campo son evidentes, ¿no? Por ejemplo, aquí sale que la energía 1 es 0,2, ¿no? Redondeando. Y aquí sale que la energía es 0,1. Entonces, teóricamente ambas energías deberían ser iguales. Al igual que aquí no coinciden, al igual que en el caso 3, ninguna de las tres energías coinciden, al igual que en el caso 4. Entonces, esos son dos aspectos que principalmente llamaron la atención y nos llevaron a la conclusión de que en el campo se realizaron malas mediciones, probablemente debido a que el ojo no es preciso, menos aún si es que no se tiene la práctica y que, bueno, tanto el Excel como las calculadoras arrastran error. Por otro lado, se llegó a la conclusión que los números especiales como lo son el número de Reynolds y el número de Flood eh, son muy útiles, pues conociendo la geometría del canal y el caudal se pudo determinar variables como por ejemplo la velocidad, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica, entre otras. Y conociendo esas variables y utilizando las ecuaciones de los números adimensionales, es decir, el número Reynolds y el número de Flood, eh, se logró determinar el tipo de flujo en cada uno de los tramos, ¿no? Acá en el tramo 1, tramo 2, y por ejemplo en este caso tramo 1, tramo 2, tramo 3. Entonces es increíble cómo mediante esas, digamos, ecuaciones, esos números, se puede determinar eh, el flujo en cada tramo, ¿no? A partir de datos geométricos y bueno, del caudal. Por otro lado, hablando de del tipo de flujo, se puede concluir que, digamos, esto sí está acorde a la teoría. La teoría dice que, como ya mencioné en la introducción, digamos, al inicio del video, el resalto hidráulico más o menos consiste en cambiar el flujo de supercrítico a subcrítico. Entonces, se puede observar, digamos, en casi todos los casos. Hay un caso que me parece que no coincide. Por ejemplo, aquí tramo 1 se encuentra el supercrítico y después del resalto hidráulico, subcrítico. Acá, flujo turbulento supercrítico, después del resalto hidráulico, subcrítico. Ok, cumple con la teoría. Ese es el caso que no cumple. Digamos, el que es el tramo antes del resalto hidráulico es el tramo 2. Y aquí se trata de un flujo supercrítico. No miento, sí cumple también. ¿Ves? En los tres casos se cumple de flujo supercrítico a flujo subcrítico. Y finalmente, igualito de acá, de flujo supercrítico a flujo subcrítico.
Entonces, otra conclusión es que, bueno, mediante estos números se logró hallar el tipo de flujo de que se trata por cada tramo y, bueno, coincide con lo que la teoría nos indica. Bueno, eso sería todo. Espero que sea útil este video. Hasta luego.